Hola, buenas noches, un gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de Encuentro Central. Los invitamos como siempre a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Las recientes declaraciones de destacados líderes del Frente Amplio sobre la situación de Venezuela y el impacto que ha tenido en el gobierno nacional. Argentina y Uruguay se van a sentar a dialogar sobre la nueva planta de UPM. Serán algunos de los temas que estaremos conversando en la noche de hoy con el subsecretario de Relaciones Exteriores, Ariel Bergamino. Como lo decíamos hace minutos en la presentación, es un verdadero gusto recibir al subsecretario de Relaciones Exteriores, Ariel Bergamino, que nos visita en el día de hoy. Sabemos de su apretada agenda y el hecho de hacerse un tiempo para visitarnos y poder dialogar con tiempo, que es lo importante cuando se tratan estos temas vinculados a la realidad internacional y también con el anclaje aquí en nuestro país. Así que, vicecanciller, muchas gracias por visitarnos. Es un placer tenerlo aquí nuevamente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que es la segunda vez. Es la segunda vez. El año pasado. Así que es. Exactamente. Tuvimos oportunidad de dialogar justamente cuando estaba el tema vinculado a el posible asilo de que fuera presidente de Perú, Alan García. Sí, recuerdo que fue por esa época aproximadamente. Por esa fecha aproximadamente, sí. Bien, yo me preguntaba hoy, ¿no? ¿Cómo arranco esta entrevista hablando de Venezuela? Le pregunto a Bergamino si es una dictadura o no Venezuela. Me queda clarísimo que una cosa es estar en el gobierno y otra cosa es el partido de gobierno, pero es inevitable que comencemos hablando de este tema porque ha estado además presente por estas últimas horas con declaraciones de actores importantes también del partido de gobierno, como el expresidente José Mujica, quien es candidato a la presidencia y quizás sea el futuro presidente de Uruguay, el ingeniero Daniel Martínez, y también del contador Danilo Astori. Exactamente. Bueno, las manifestaciones del candidato presidencial Daniel Martínez y de dirigentes frente amplistas como el senador Astori y el expresidente Mujica, en realidad confirman lo que no es secreto ni novedoso, que en el Frente Amplio hay diversas sensibilidades y opiniones sobre el proceso político venezolano y la situación actualmente planteada en ese país. Esto no es novedad, esto es ni es inédito en el Frente. En el Frente hay sensibilidades y opiniones diferentes sobre la Revolución Rusa, que sucedió hace 100 años, o sobre la Revolución Cubana, que sucedió hace 60. Por tanto, esto no es novedoso. Ahora bien, esa diversidad de sensibilidades y opiniones que hay en el Frente Amplio y que puede ser saludable para la fuerza política, lo digo como frente amplista que soy, no afecta lo que es la conducta del gobierno en lo que refiere a Venezuela. Para nada. Ahora nos preguntan mucho, bueno, a raíz de esto, ¿la postura del gobierno va a cambiar? No, la postura del gobierno es clara, ¿no? Entre otras cosas por lo que usted decía hace un momento. Nosotros tenemos bien claro, sabemos diferenciar entre lo que es partido, gobierno y Estado, ¿no? Solamente en las mentalidades autoritarias o en los regímenes autoritarios hay confusión en esta materia, pero no es nuestro caso. Tenemos muy claro cuáles son los límites y las competencias y las responsabilidades entre una fuerza política, el gobierno y el Estado uruguayo. En ese sentido, entonces, la Cancillería va a seguir el camino que está recorriendo ante una situación muy compleja como la que hay en Venezuela, que no puede reducirse a una definición o a una palabra. Es una situación muy compleja. Bueno, seguramente ustedes, muchos de los oyentes, recuerdan que hace algunas décadas había un programa televisivo de preguntas y respuestas que se llamaba Diga Vi, Dígalo, ¿no? En donde, bueno, sí, era un programa pionero de la televisión uruguaya y realmente muy divertido. Bueno, la situación en Venezuela es lo suficientemente compleja, seria, como para reducirla a diga vi, dígalo.
en torno a una palabra, ¿no? Por respeto a Venezuela misma, por respeto a nosotros y a todos los demás. Bueno, creo que hay que ser un poco más serios en esta materia y no reducir el tema venezolano al sí o no respecto a si es una democracia o una dictadura. Nosotros no vamos a entrar en ese juego. ¿Por qué? Porque la labor, la competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores no es catalogar a las formas de gobierno de los demás países. Si vamos a entrar a catalogar la forma de gobierno de los 194 países que forman el sistema de Naciones Unidas, bueno, vamos a tener algunos problemas, y no solamente con Venezuela. Entonces, porque democracias plenas solamente hay 20 en el mundo. Uruguay es una de ellas. Lo demás son semidemocracias, democracias híbridas, democracias iliberales, regímenes autoritarios, dictaduras, etcétera, etcétera. Pero si vamos a entrar a catalogar, vamos a tener problemas. Y esa no es nuestra tarea. No, esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es, y nuestras competencias y nuestras responsabilidades se refieren a ubicar a Uruguay en el mundo, a defender sus intereses y a promover sus valores y principios. Esa es nuestra tarea. Nuestra tarea no es andar adjudicando etiquetas, repartiendo etiquetas, ¿no?, a todo el mundo. No a ver, se desprenden varias cosas de lo que usted dice, señor subsecretario. Por un lado, ¿en qué situación también queda el gobierno más allá de los comentarios o de las declaraciones públicas? Si esto lo deja en una situación delicada hacia la interna del Frente Amplio. Para nada. No. Para nada, por cuanto reitero, una cosa es el Frente Amplio, otra cosa es el gobierno y otra cosa es el Estado uruguayo. Entiendo. El gobierno va a seguir con la línea de conducta que ha mantenido respecto a la gravísima situación planteada en Venezuela. Y va a seguir no solamente porque está convencida de la corrección de la misma. No somos infalibles, por cierto. No tenemos los planos del futuro, pero sí estamos convencidos de que la postura que ha asumido el gobierno uruguayo y el Uruguay en torno a la aguda crisis venezolana es correcta. Pero además, por otra razón, si se quiere, que también se desprende de lo que estamos hablando, en esta polémica, por decirlo de alguna manera, que hay en el Frente Amplio en torno a Venezuela, hay unanimidad entre todos los participantes de la misma en que la Cancillería, que hay que apoyar la labor de la Cancillería, que la Cancillería está actuando correctamente. Hasta donde yo sé, y según he escuchado declaraciones, bueno, las que citábamos hace un momento, Martínez, Astori, Mujica, Andrade, podrán tener matices entre ellos, pero si en algo están de acuerdo es que la Cancillería está actuando correctamente. Por lo tanto, ese es un elemento más para seguir en esta línea de trabajo que apunta a ayudar a crear un clima adecuado, ¿no?, de serenidad y de confianza para que los venezolanos puedan, entre ellos, soberanamente, pacíficamente y democráticamente encontrar una salida a la grave crisis que padece ese país. Ahí parece haber unanimidad de todas las fuerzas democráticas y cito a Uruguay en ese sentido, ¿sí?, de, bueno, primero no intervención. Bueno, cuidado, ¿no? Ahora todos ponemos cara de yo no fui, no me acuerdo, pero conviene recordar que a principios de este mismo año, fines de enero, principios de febrero, había anuncios y había llamados y pedidos, ¿no?, de intervención extranjera. Desde nuestro país. Eso. No, yo hablo de la comunidad internacional. Correcto. Sí. ¿no? Es decir, de hecho, eso se logró detener. Sí, de hecho, el secretario general de la OEA lo planteó. Como también se ha logrado detener, ¿no?, se ha logrado evitar un conflicto interno venezolano mayor que el que aún existe, ¿no? Porque miren que en la actual situación venezolana hay varios escenarios de futuro, ¿no?, algunos terribles, ¿no?, que hay que evitarlos. Hasta ahora se ha logrado evitar esos escenarios
esos peores escenarios, y creemos que bueno, vamos a lograr evitarlo. Bueno, estamos trabajando para que luego los venezolanos decidan soberanamente, bueno, cuál es el mejor futuro posible para ellos. Las condiciones y demás las tienen que poner ellos. Permítame continuar con el planteo original y después si quiere hablamos de cómo se sale de esta situación, de cómo el pueblo venezolano sale de esta situación. ¿Qué puede haber disparado ese cambio de opiniones de estos tres destacados líderes del Frente Amplio? El informe de Michelle Bachelet, por ejemplo, alta comisionada de Naciones Unidas, quizás no diga cosas que ya no se supieran. Me parece que es quien la dice el tema también, ¿no? Sí, creo que el informe de Bachelet, en su rol de alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es un informe muy sistemático, muy ordenado y contundente, sin duda. Ahora, en ningún pasaje de ese informe, donde se plantean casos, se denuncian situaciones y demás, se califica al régimen de gobierno venezolano. ¿Distracción? No, porque no le corresponde. Volvemos a lo que decíamos en ese momento, no nos corresponde a nosotros, no le corresponde, ¿no? Es decir, andar definiendo, es decir, ¿acaso es necesario en ese informe etiquetar al gobierno o a la oposición venezolana? Usted ¿Acaso dice, no está muy claro? Usted dice que tiene cuatro patas y ladra, es un perro, no es necesario llamarlo perro. Pero no es, reitero, es decir, no es competencia, porque volvemos a lo mismo, si vamos a etiquetar a todos los gobiernos, cuidado. Hablábamos de ese informe que fue sin duda un hecho que además contundente. Y además que se le venía reclamando porque había muchos integrantes de la oposición venezolana y también a nivel internacional que decían, bueno, Bachelet, ¿cuándo va a ir? Actuó en campo. El informe ese se elaboró en base a un mandato, digamos, que recibió por parte del Consejo de Derechos Humanos. Ese informe en realidad fue elaborado entre octubre del año pasado y junio en sucesivas misiones que realizó el Consejo. La última misión fue la que encabezó la propia Bachelet, ¿no? Y bueno, y abarca, digamos, también está acotado en el tiempo, ¿no? Sin embargo, también hay referencias a sucesos acaecidos, antes del tiempo mismo que abarca el informe. El informe tal vez lo que hace es confirmar o sistematizar noticias, es decir, que todos recibíamos en forma tal vez un tanto fragmentaria. Nosotros mismos, yo cuando estuve en Venezuela en mayo, tuve contactos con el gobierno, con la oposición, pero también con referentes de organizaciones de defensa y promoción de los derechos humanos, donde, no con tanto detalle como está en el informe, recibimos información al respecto. Es una situación altamente preocupante, por cierto. Ahora bien, acá de lo que se trata es no de ahondar el problema, sino de ayudar a resolverlo. Y la comunidad internacional, lo que tenemos que hacer, más que ser parte del problema, tenemos que ayudar a ser parte de la solución. Y no ha habido intentos muy destacados, algunos de ellos muy conocidos, como el de José Luis Rodríguez Zapatero, otros. Hubo varios, es verdad. Hubo intentos de varios y por una razón u otra fracasaron. ¿No? ¿Hay interés de las dos partes de llegar a un acuerdo? Yo creo que en la medida en que transcurre el tiempo y la situación se deteriora y no alcanza, para ello basta solamente con transitar en Caracas y en el interior de Venezuela, creo que la realidad se va imponiendo. A mí me da la impresión que lo que tenemos en Venezuela es lo que en ciencias políticas se llama un empate hegemónico. Esta situación se da cuando hay dos bloques en pugna. Ambos tienen fuerza suficiente como para neutralizar, bloquear al otro, pero ninguno tiene fuerza suficiente como para por sí mismo asumir el liderazgo de
del país. Creo que eso es lo que está pasando en este momento en Venezuela. En Venezuela hay un gobierno que resiste, pero no gobierna, y una oposición que empuja, pero no llega. Mientras tanto pasa el tiempo y el país se deteriora. ¿Cuánto tiempo puede durar esta situación de empate hegemónico? Difícil, ¿no? Es la gran pregunta. Es la gran pregunta. En fin, en otros países ha durado mucho tiempo. No son situaciones similares, por cierto, pero también hay a su manera empates hegemónicos. Bueno, en Afganistán lleva 25 años. En Libia, en Sudán, en la República Centroafricana, en el Congo, más de una década. Sí, los costos son altos. ¿Y a qué costo? Altísimos. Altísimos. Aún suponiendo que mañana mismo Venezuela llegara a un acuerdo para bueno, salir de esta situación, recuperar ese país, va a llevar décadas. Entonces, ante esta situación, ¿cómo puede desempatarse este empate? Ahí hay varios escenarios posibles. Volvemos a lo que decíamos hace un momento. Algunos terribles. Una guerra civil, sí, claro. Desempata, ¿no? Una intervención extranjera, desempata. Ahora también, ¿a qué costos, no? Bueno, un continuismo con retoques, ¿no? O bueno, una transición. Las transiciones pueden ser plenas, ¿no? O negociadas. No estoy diciendo nada, no estoy inventando la pólvora. Estas situaciones, todos estos escenarios se han dado en otros países, en otras circunstancias. Claro. Bueno, hoy por hoy, en mi opinión personal, me parece que el mejor escenario posible para Venezuela sería una transición negociada, ¿no? Un acuerdo entre los venezolanos en forma soberana, pacífica, que permita una transición negociada que en un determinado plazo, bueno, estabilice al país, atienda la emergencia humanitaria que existe, es decir, y es grave. Bueno, recupere en algo, en lo que sea posible, el aparato productivo del país, levante las sanciones que pesan sobre Venezuela, ¿no? Y bueno, y además convoque a la ciudadanía para que se exprese sobre una salida, porque sin duda alguna la única forma de devolver legitimidad al sistema político venezolano, que está muy deteriorado, es casualmente un pronunciamiento del soberano, de la ciudadanía. Elecciones, elecciones generales. Permíteme hacer una pausa, ya se nos ha ido el primer bloque hablando de Venezuela. Le propongo comenzar el siguiente también en este tema, porque han quedado aquí algunas cosas pendientes. Estamos con el subsecretario de Relaciones Exteriores, Ariel Bergamino, que nos acompaña en la noche de hoy.